Video complementario de la evidencia 1. Aprendiz Eric Emilio González Cortés, curso de Agroecología y Desarrollo Rural, plataforma Sana Sofía Plus, instructora Laura María Restrepo Alzate, abril 27 de 2017. Saberes campesinos y producción agrícola ancestral. Cuando llegaron los españoles a Abya Yala, vieron que los nativos que no conocían el hambre hacían todo mal, no daban la vuelta a la tierra y mezclaban especies. Entonces dijeron, así no se hace así. Pero no vieron los desiertos que venían dejando atrás, y por no preguntarse perdieron la oportunidad de descubrir nuestras tierras. Antonio Urdiales Cano, permacultor argentino. En Colombia la agricultura tradicional está marcada por la implementación de técnicas desarrolladas en la Revolución Verde. Resulta difícil encontrar agricultores que utilicen técnicas ancestrales debido a la pérdida de estos saberes. En los tiempos de la colonia hace 500 años, la invasión extranjera en Latinoamérica trajo innumerables enfermedades que, acompañadas de la Inquisición católica en Centro y parte de Sudamérica y la invasión de los colonos europeos en Norte y la otra parte de Sudamérica, asolaron las etnias nativas matando a los guardianes de estas sabidurías e incluso reduciendo a cenizas los textos encontrados por tildarlos de herejías o supersticiones sin valor. De estos textos nativos apenas sobreviven algunos, como el Popol Vuh. Por otra parte, cualquier expresión cultural americana era tildada de brujería y disuadida por la fuerza hasta la desaparición. Muchas de estas tradiciones guardaban en sus ritos, cánticos y expresiones valiosos conocimientos agrícolas que tenían como finalidad la protección de los recursos naturales como el agua y el suelo fértil, transmitiendo un profundo respeto por los ecosistemas circundantes. Siglos de saberes ancestrales se perdieron con la brutal invasión. Aún así, algunos conocimientos perduraban en la memoria colectiva, pasando de generación en generación gracias a la tradición oral. Llegado el siglo XX, en los años 60, una nueva amenaza apareció. La preocupación por detener la hambruna mundial motivó a la humanidad a desarrollar técnicas de cultivos extensivos y monocultivos junto con agroquímicos y abonos procesados artificialmente para superar las necesidades del mercado alimenticio. Los cultivos aumentaron la producción hasta sobrepasar las necesidades, al menos en los países desarrollados o en desarrollo. Al inicio, esto se tomó como una panacea en la agricultura y se le denominó la Revolución Verde. Pero luego, nos dimos cuenta que este tipo de prácticas agrícolas agotaban los suelos hasta erosionar grandes cantidades de tierra que antes eran fértiles. Algunas personas estamos convencidos que esto no era necesario, que la agricultura tradicional pudo suplir la demanda alimenticia si se hubiesen implementado ciertas condiciones tanto políticas como económicas. Tristemente, para los políticos y legisladores, las soluciones inmediatas resultan electoralmente más beneficiosas. Algo similar sucede con la medicina tradicional y las medicinas ancestrales. Estas últimas te harán sentir bien en un periodo de tiempo más largo, nutriendo y sanando los órganos enfermos, dando tiempo para que estos se fortalezcan totalmente. En cambio, la medicina ortodoxa sana los malestares rápidamente, eliminando la infección y los virus con antibióticos y drogas invasivas, que al mismo tiempo matan defensas, debilitando el sistema inmunológico y haciéndolo más vulnerable a nuevas enfermedades e infecciones. Con nuestro planeta sucede igual. Hoy en día, y debido al evidente impacto de la humanidad en el medio ambiente del planeta, nuestra especie se vuelve a ocupar de la producción agrícola, pero esta vez asume una mirada más cuidadosa y prudente. Al punto que muchas organizaciones internacionales como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud promueven los estudios que pretenden rescatar los saberes ancestrales para implementarlos en una nueva agricultura regenerativa. Algunas de las más importantes decisiones a la hora de diseñar esta nueva manera de afrontar la producción agrícola son las siguientes. Primero, no arar la tierra. Arar el suelo destruye la capilaridad, la estructura y la textura de los suelos. Este, al perder humedad, forma una capa superficial que impide la entrada del agua y del aire, matando la microbiota del suelo. Segundo, mantener los rastrojos como capa protectora.
quitar la broza o rastrojos de los cultivos pasados, expone al suelo a los rayos del sol y la lluvia termina arrastrando los nutrientes hasta los ríos, despojando el suelo de alimento. Sin una capa que evite la evapotranspiración descontrolada del agua, se aumentan las posibilidades de erosión. Además, esta capa de materia vegetal evita el crecimiento de malas hierbas y colabora con el engrosamiento de la capa fértil, surtiendo de alimento a la microbiota, permitiendo que las raíces de los cultivos sean más profundas y de esta manera los niveles nutricionales del cultivo aumentan ostensiblemente, mejorando la calidad y la producción. Tercero, utilizar agricultura de secano. La utilización de regadío por lluvia o agricultura de secano es una de las maneras más económicas y eficientes de irrigar en la mayoría de los países agrícolas en el mundo. Pero debe estar acompañada de estrategias para mantener el agua en el terreno lo más posible, permitiendo la evapotranspiración regulada, y para esto se recomienda mantener los rastrojos de cultivos anteriores en filas y cultivar entre fila y fila de rastro. De esta manera se protege el suelo de los rayos solares. Cuarto, evitar las quemas. Aunque el suelo parece fortalecerse con las quemas periódicas, muchos nutrientes del suelo se pierden en este tipo de prácticas, que se usan para clarear el terreno y supuestamente enriquecerlo llevando carbono al suelo. Este es un proceso que hacen las plantas naturalmente y que se refuerza con la descomposición natural de los rastrojos, aumentando la capa vegetal. Lo contrario que hacen las quemas, ya que esta práctica reduce la materia orgánica en el suelo y elimina gran parte del nitrógeno esencial para la buena nutrición de los cultivos. Haciendo un breve recuento de algunas prácticas agrícolas ancestrales, podemos encontrar en América las siguientes. En Bolivia, más precisamente en Tiwanaku o Tiahuanaco, una cultura con más de 3.500 años de antigüedad, utilizaba la técnica guarú-guarú o de camellones, también vista en Colombia, Perú y Ecuador. Se trata de un método de cultivo en terrenos anegados por las aguas de lagos o ríos, en donde se construían terrazas ligeramente elevadas de gruesos canales de agua que le rodeaban. El agua humedecía el cultivo por capilaridad, haciendo que las raíces de las plantas se orientaran hacia abajo, permitiendo sembrarlas muy próximas unas a otras, logrando mayor productividad por área de cultivo y reduciendo el espacio para el crecimiento de malas hierbas. En el día la luz solar evaporaba el agua, protegiendo los cultivos de las sequías, mientras la materia orgánica en descomposición por el agua fertilizaba el suelo. Y en la noche, con su evaporación, el agua templada por el sol diurno protegía a los cultivos de la congelación. Incluso en algunas zonas del Amazonas boliviano, los canales entre los cultivos eran transitados en canoas y utilizados para la obtención de peces. Esta práctica también lograba que los desechos de los peces fertilizaran los cultivos, algo muy parecido a la acuaponía moderna. Simples técnicas que se descubrieron hace miles de años y que, según arqueólogos que han estudiado las ruinas en detalle como Nicole Couture, proveían de producciones colosales a sus pobladores, y esto a 3.800 metros sobre el nivel del mar, un piso térmico muy poco favorable para la agricultura, llegándose a cultivar 10 veces más variedades que en la agricultura actual, logrando surtir la demanda de alimentos de una población que llegó a los 300.000 habitantes. En los arrozales de China se utilizaban peces que mantenían controlados los insectos y fertilizaban los cultivos, mejorando la calidad y la producción. En Mesoamérica, los aztecas desarrollaron policultivos, sembrando sobre los lagos mediante la técnica de chinampas o huertos flotantes. Estos islotes flotantes iniciaban con un armazón de troncos atados con cuerdas de ixtle, junto a un entramado de cañas y ramas tejido toda forma de esqueleto estructural, que luego se cubría con guijarros, grava, pasto, hojarasca, cáscaras de diferentes frutas, vegetales, tierra negra de cultivo. Al estar sobre el agua humedecía por capilaridad las chinampas, descomponiendo la materia orgánica y logrando enormes producciones, entre las que se cuentan el cultivo de calabazas, frijol, maíz, flores, entre muchos otros. Actualmente en Xochimilco es el único sitio donde todavía es posible ver y visitar las chinampas tradicionales. Otra técnica prehispánica que permite recuperar terrenos difíciles en laderas empinadas
son las terrazas escalonadas o andenes incas, construidos en las laderas de los Andes. Se rellenaban con grava, gravilla, arena, tierra burda y tierra seleccionada de cultivo. Estaban asociadas a métodos de irrigación de piedra labrada que llevaban agua atravesando hasta 250 kilómetros, irrigando extensiones de hasta 40.000 hectáreas de sembradíos e incluso cruzando desiertos y cordilleras llevando el agua de una cuenca a otra. Esta técnica no solo se utilizó en la agricultura, sino que también fue implementada para evitar la erosión del suelo de los templos ceremoniales incas. Como ven, estas son solo una pequeña muestra de los enormes conocimientos recogidos por nuestros ancestros a través de siglos y milenios en la observación y el análisis de los entornos naturales. Con mínimas herramientas, ellos encontraron métodos de interacción simbiótica que les permitieron mantenerse en equilibrio con la Pachamama. Por último, los dejo con algo nuevo o aparentemente nuevo. Quién sabe si al pasar los años descubramos que ya existían evidencias muy anteriores a nosotros. Y me refiero a la agricultura vertical. Este es un innovador diseño que pretende aumentar la producción y solucionar los problemas de tala de bosques al multiplicar las posibilidades del cultivo por metro cuadrado entre más alto sea el invernadero. Al sembrar de manera vertical, dándole a cada planta su espacio en macetas especialmente diseñadas, se le permite crecer con más libertad en espacio cerrado, con mayor control de plagas y cero crecimiento de malezas, admitiendo métodos de irrigación muy precisos, con mínima pérdida de agua por evapotranspiración, y se puede combinar con técnicas como los cultivos hidropónicos, la aquaponía, aeroponía o sobre tierra negra seleccionada. Según mis investigaciones, considero que la aquaponía es el método al menos más eficiente para ser usado en la agricultura vertical. Me despido de ustedes esperando que esta breve investigación les sea de utilidad. Recordemos que el hacer nos define, que el cambio está en nuestro hacer hoy y que para alcanzar un futuro digno y placentero debemos evitar la comodidad inmediata, que como ya vimos deja de lado muchos saberes y conductas que tienen su razón de ser al preservar el futuro de los excesos del presente. Eric Emilio González Cortés, promotor del proyecto Simbiosis Ecualdea Capacurí, abril 27 de 2017. Gracias por su atención. Namaste.